Amén. Bueno, tome asiento. Vamos a seguir adelante. Es un gusto estar con ustedes aquí y al mismo tiempo, pues sabemos que Dios toma control de todas las cosas y vamos a ser partícipes de la palabra del Señor. ¿Estamos listos? ¿Sí? ¿Quiere aventarse un clavado a las profundidades del Señor? Sí, bueno, nuestro tema, habíamos dado la primera parte el miércoles pasado. A ver si usted alcanza a leer el título ahí conmigo. ¿Qué dice? Dígalo fuerte otra vez. Un fiel de Cristo. ¿Dios quiere ministros fieles? ¿Sí? Hablamos de la escritura que se encuentra ahí en Colosenses capítulo número 1. Pablo hablando a los colosenses, el versículo número 3 al versículo número 8, y lo vamos a leer también juntos. Cuando lo tenga listo, diga conmigo amén, gloria a Dios, estoy listo. ¿Están listos? Dice así la palabra de nuestro Dios. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Y subrayamos juntos este versículo 7. Como lo habéis aprendido, pones ahí tu nombre, en este caso dice Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, a quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Y dije bien, ¿verdad? No le voy a cambiar nada, pero claramente Dios nos muestra que es para cada uno de nosotros la palabra de Dios, ¿sí o no? Y en cada uno de nosotros está el saber si hemos aprendido, si la gente está dando testimonio de nuestra vida, siendo ejemplos a otros. Y la palabra que estudiábamos, para hacer un breve resumen, es del entendimiento de cada uno de nosotros que Dios muestra en nuestras vidas a través de estos versículos, a través de su palabra, que llenos de su conocimiento y de sabiduría, sobre todo de la sabiduría espiritual que Dios nos da, podamos entender su voluntad, para poder ser ministros fieles, para poder andar como ministros fieles. Porque dice también que el Señor Jesús, que al hablar de ese afecto y el efecto de su palabra, hablábamos en la ocasión anterior, que siendo un ministro, no nada más nos lleva a estar activos en algo, o ser partícipes de alguna organización, en el caso especial de nosotros aquí como iglesia. Porque hablábamos de la representación especial de donde lo que Dios hace y que esta palabra que ha llegado hasta nosotros tiene que dar fruto. Y vaya que dentro de las parábolas que aprendimos y lo mencionábamos claramente a través de ahora sí, serie que llevamos acerca del reino de Dios en parábolas, tú y yo podíamos ver esa vida de verdad, esa vida que lleva fruto y que lleva un verdadero fruto, valga la redundancia. ¿Llevamos un verdadero fruto? Ahí está la diferencia. Ese efecto del avance que el Evangelio de Dios nos da, mencionábamos también que no se trata de solamente un crecimiento geográfico, porque les mencionaba que, y gracias a Dios por su palabra, por su obra, que vemos cómo la obra de Dios se extiende. Por ejemplo, para Casa de Oración aquí en California, pues vemos la obra que se extiende ya para San Fernando, Glendale, en Los Ángeles, en Anaheim o Westminster, ¿verdad? Para abajo, allá a Chula Vista, nosotros aquí en Fontana, Oxnard, nuestros hermanos en Oxnard. Tremendo, ¿verdad? Lo importante que es que el Evangelio crezca. Pero hablamos de algo muy importante para que como ministros, tú y yo podamos entender que no nada más es un avance geográfico o de número de personas, sino es algo muy personal, muy íntimo. Para mí. Dígalo fuerte, para mí. Porque ahí es el momento en el que Pablo escribía que esa evangelización que se extendía de pueblo en pueblo, Epafras venía a ser uno de los creyentes
que siendo partícipe en la iglesia de lo que Dios había dado, venía a poner en esa frase especial, haciendo la extensión de su fruto en el proceder de su vida, en una vida del Espíritu. El momento en el que Pablo también muestra que si en ese crecimiento sí interior e íntimo en tu corazón y en mío, también es algo que nos va a llevar a madurar en nuestra vida. ¿Y se acuerdan que es parte de la perfección? Es en sí el resultado, la madurez, la perfección que el Señor Jesús nos muestra en cada uno de nosotros, hasta que el día sea perfecto, porque Él vendrá por una iglesia que está creciendo, una iglesia santa, una iglesia que está valorando aún más lo que tiene en su mano. Y algo del fruto manifestado en los Colosenses, veíamos en los versículos, por ejemplo, el 4 y el 5, claramente 3 puntos ahí. Habiendo oído de vuestra fe, 1, en Cristo Jesús, y el amor que tenéis a todos los santos, 2, y como tercer lugar, la causa de la esperanza guardada. ¿Cuántos han escuchado de la fe en Cristo Jesús? Todos, creo aquí, ¿verdad? Ahora, al escucharla, ¿la vivimos? Si hemos vivido aún más en esa fe, tú y yo vamos a tener la seguridad de que, por cierto, tenemos amor los unos por los otros. Y el amor para todos los santos es precisamente esa seguridad que dice en los cielos, de la cual ya hemos oído la palabra verdadera. Y aún más nos dice que habiendo escuchado esta palabra de verdad, somos libres, tenemos una nueva vida en Él. Y nos va a llevar a algo más profundo, porque mire, cuando Pablo empezaba en los versículos 3, dando gracias, orando por cada uno de aquellos, tú y yo oramos por los que nos presiden, tú y yo oramos por los que están a nuestro lado, como ahorita veíamos la necesidad de saber que Dios tome el control, porque tú y yo estamos aquí sentados, sí, pasando por circunstancias diversas, pero todavía hay quienes están pasando por situaciones muy difíciles. Y es ahí donde la voluntad de Dios se manifiesta y nos permite comprender aún más que no nada más queda en un conocimiento, que tú y yo podamos comprender la obra que de Dios hay para que tú y yo podamos ser ministros de Cristo y aún más fieles. Los profetas verdaderos ven esa evidencia clara y la eficacia del Evangelio, de la seguridad que de lo que Dios ha hecho por nosotros y de lo que dice también, todo es posible si puedes creer, y cantábamos, fe mueve la mano de Dios. Fe me da la seguridad para saber que estoy siendo guardado aún de lo falso, porque ¿cuántos descubrimos cuando hay falsos profetas? Aún en nosotros mismos dice que no nos quedemos con lo que escuchamos hoy aquí, sino que vayamos y profundicemos más. Veamos si es cierto, porque dentro de la acción no nada más es aparentar el ser vestido de oveja, ¿verdad? Pero por dentro, ¿cómo está nuestro corazón? Asimismo, el verdadero evangelio, la palabra de verdad, reconoce los resultados que nuestra vida hoy tiene. Por sus frutos los conoceréis. Hemos de ver aún más profundo el conocimiento que Dios nos da, porque dice Colosenses 2:23, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación, sabiduría, y nos indican el progreso de una vida de fe, como aquellos colosenses. Nos invitan también a tener esa manifestación de un fruto del Evangelio que les vuelvo a mencionar, empieza dentro de mi corazón. Aunque la nota dominante que Pablo decía dando gracias, sin duda, él habla estas palabras, yo lo anoté de esta manera, con una intención suave, muy suave, de exhortarnos a cada uno de nosotros a que el Evangelio esté dando un constante resultado, un fruto que agrade a Dios. Que tu vida y la mía de verdad muestre esa conversión de haber nacido de nuevo, de entender la salvación maravillosa que el Señor Jesús, y lo observamos el domingo pasado, ¿verdad? En ese estudio, claro, que como una grande bendición que podemos ver más de lo que el Señor Jesús ha hecho, lo pasó en la cruz del Calvario, vino para que tú y yo podamos tener hoy la seguridad de una conversión, de un verdadero cristiano, de un ministro que se convierta al Señor constante en dar fruto.
Mire, y le mencionaba también que qué lástima que a estas alturas nosotros no diésemos fruto. Es triste, ¿sí o no? Porque les compartía el ejemplo que un hermano compartía conmigo al decir, recibimos una palabra viva. Juntos, al mismo tiempo de participarla contigo, estamos aprendiendo de lo que Dios quiere, el reino de Dios, su justicia. Y si tú y yo no damos fruto, ¿qué está pasando? ¿Qué influencia está haciendo en nuestra vida la palabra de Dios? ¿O la estamos tomando a la ligera? De ahí que la iglesia de hoy necesita ministros fieles, hombres y mujeres, que no sea sorprendente sus palabras de cómo puedan hablar o podamos tener mucho conocimiento, no, sino que verdaderamente con el fruto de testimonio de una vida en Dios constante es el reflejo de su amor. Yo quiero de ese fruto de Dios que tienes en tu vida. Yo anhelo que esa manera sorprendente en que al escuchar el Evangelio hoy pueda decir, Señor, es por tu gracia y tu misericordia. Y el mensaje que nos habla este tema principal, esas buenas noticias del Evangelio, derivan de un asombroso hecho, hermanos, que no se trata de que aquel hombre solamente, reconozca que es un pecador, sino que verdaderamente se arrepienta, reconozca que hay un juicio divino. Y Dios da gracia, dice, y busca que cada uno de nosotros recibamos su justificación. ¿Y qué es la justificación? Lo mencionamos como ejemplo. ¿Ya se le olvidó? Todo fue pagado. No tenemos nada que hacer, solamente rendir nuestra vida. A través de esta proclamación del Evangelio vamos a llegar a conocer aún más la gracia verdadera de nuestro Dios. Todos los errores que podamos cometer nos muestra el Señor con amor y misericordia realmente el carácter genuino que Cristo llevó en la cruz. El Evangelio de Jesucristo que nos enseña cómo el Dios de ira y de juicio aplaza con su amor y misericordia para que tú y yo, Él que no consiente el pecado, verdaderamente, vuelvo a repetir, nos arrepintamos. Y podamos así pues ver la proclamación de este Evangelio en ti y en mí como acciones firmes que derivan la oportunidad de ser ministro. ¿Y se acuerdan que dijimos que es un ministro? ¿Qué es un ministro? No aquella persona, sí, veíamos que es una persona que sirve, pero también es una persona que representa. ¿Sí? Como poníamos de ejemplo a un primer ministro de una nación. ¿De qué se encarga y qué responsabilidades tiene un ministro? ¿Se acuerdan? Estar alertas, estar preparados. Porque poníamos el mensaje, como en el mensaje anterior como ejemplo, que les comentaba algo a los ujieres, ¿verdad? Tú y yo somos ministros aquí en la iglesia sirviendo al Señor. Se trata nada más de recibirte, extender mi mano, darte un abrazo, bienvenido, qué bueno que estás aquí. ¿Se trata solamente de eso? Se queda en una acción, ¿verdad? Sabemos que va más allá. Sí, estamos dispuestos a servir, pero ¿cuál es verdaderamente el don que Dios ha puesto en tu vida? Que como resultado sirves a otros. Es precisamente el amor, el reflejo de Cristo, ver la necesidad. Como por ejemplo ahorita cuando mencionábamos de esta joven que perdió a su bebé, es duro, difícil. ¿Cuántas mujeres han pasado por esa circunstancia y no es nada grata esa situación? Sentimos su dolor, su peso y aún más decimos, Señor, ten misericordia, extiende tu mano. Porque hemos escuchado un mensaje y reconocemos claramente que ninguno de nosotros se va a quedar solamente ahí, tiene que vivir, practicar constantemente. Ser ese ministro, como escuchaba esta semana pasada, un ejemplo muy claro, importante de un ministro, primer ministro de Canadá. Todos se lo imaginaban de una manera muy diferente, pensaban que era un hombre muy maduro, con canas. Sin embargo, cuando lo vieron y vieron el trabajo que había desempeñado, todas las responsabilidades que había tenido que llevar a cabo, sabiendo la necesidad hasta de un pueblo inmigrante, sorprendidos estaban de ver a un joven
pienso que tendría como unos 35 años, donde se hablaba grandes cosas de él y el esfuerzo que había dedicado en su vida para poder, en su responsabilidad, dar fruto. ¿Qué tal nosotros como creyentes? Como hijos de Dios. Tenemos que comprender claramente y aún más reconocer que la verdad de Dios, sin duda, a los ministros del Señor, ¿cuántos ministros del Señor hay aquí? Se les ha otorgado una gran responsabilidad. Y esa responsabilidad te lleva a ti y a mí a acercarnos aún más y reconocer la gracia siguiendo la voluntad de Dios. Estudiando un poco acerca de Epafras, fíjese los cambios importantes que hubo en sus vidas. Dejaron el legalismo, dejaron el liberalismo, aún más el libertinaje pagano, porque eran conocidos de parte de todos que la gracia de Cristo estaba en aquel hombre, como ministro fiel. Que aunque no se dice mucho de este hombre, mostró la libertad de la iglesia. Y aunque no conocían a Pablo, podían ver, porque no lo conocieron, literalmente no lo conocieron físicamente, pero a través de este hombre y sus cartas, daban un testimonio de ver que esa fidelidad a Dios era el ejemplo claro e importante. Hoy también, déjeme decirle, que estando en esta lucha constante, nosotros nos vamos a dar cuenta que como iglesia, a veces hemos sido zarandeados, pero nos damos cuenta que es el Señor que nos está depurando, para que nos demos cuenta si estamos viviendo verdaderamente la doctrina divina de nuestro Dios o nos estamos alejando y aún más nos estamos perdiendo. Dice uno de los autores o teólogos de un comentarista que dice que es muy fácil que incluso en cada uno de nosotros nos movamos de un lado tan a la ligera que hasta en nuestra manera de pensar no nos comprometemos a esa nueva vida en Cristo. Así es de que un ministro, aparte de ser responsable por lo que se le ha dado, tiene un compromiso. Y nuestro compromiso es con quién principalmente. Y así mismo somos el reflejo. Ahí es a donde vamos a ver aún más y reconocer la bondad de nuestro Dios, que a través de ese llamado de ministrar en amor, podamos ser fieles, responsables. Pablo hace un énfasis aún más, que el cristiano debe demostrar un fruto del Espíritu Santo, y enumera muchos. Por ejemplo, en Gálatas, ¿qué debe de reflejar el cristiano? ¿Tienes paciencia? ¿Hay paz en tu corazón? ¿Hay amor? ¿Hay gozo? ¿Hay benignidad, mansedumbre, templanza, fe? Si nosotros como ministros que estamos observando ese fruto en nuestra meta a seguir en nuestra vida, nos daremos más cuenta que la vida del Señor Jesucristo, mencionamos la ocasión anterior también, que el Señor Jesús fue un vivo ejemplo para todos ellos y creo que lo sigue siendo para todos nosotros hoy. ¿Sí o no? Cada una de sus enseñanzas que en ese momento él proclamaba, tenía el propósito de hablar de parte de Dios. Tenía el propósito no nada más de intentar hacernos sentirnos bien, tranquilos, o no hay ningún problema, no. Confrontándonos y encargándonos a hablar las buenas nuevas, viviendo de verdad como hijos de él. Debemos de olvidarnos, hermanos, de nuestro incluso propio pensamiento, nuestras propias opiniones. Porque si somos ministros, nuestra vida le pertenece a Dios, ¿sí o no? Y vas a hacer lo que tú quieras, ya no puedes. Aunque quisieras, porque Dios te muestra cuál es tu bendición, en dónde estás parado. De ahí que está refinando en cada uno de nosotros el ser ministros de Cristo, dirigiéndonos y negándonos a nosotros mismos, escuchando su mensaje de amor. De muchas maneras el Señor nos habla y tiene misericordia. ¿Se acuerdan que orábamos por mi primo, Raúl? Viendo aquí a mi hermano Alejandro también, pasó lo mismo. Pero vi a mi hermano Alejandro que en cuanto salió del hospital está parado, está bien, está aquí. ¿No duraste más que una semana, creo, hermano? 2. Mi primo, por ejemplo, ya lleva 4 semanas y todavía va a llevar un proceso de rehabilitación.
porque no puede pararse. Y ahora, ayer que lo fuimos a visitar, y bueno, abro este paréntesis para decirles que él da muchas gracias y un día quiere testificarles lo que ha hecho con él. Porque ¿sabe lo más importante que dijo? Sé que sus oraciones, como las de mi familia, que está aquí principalmente, con su amor, Dios me está sanando desde dentro. Para saber por qué soy llamado su hijo, ministro. Porque el principal ministerio, ¿en dónde empieza? En ti, en tu casa. Y dice, de verdad, porque a veces hablamos y sacamos juicio propio. Pero el que se carga de tener juicio y señalar nuestro error, ¿quién es? Dios solamente. El salmista dice, y escuchaba con mi esposa, que después profundizaré en eso, me compartía mi esposa algo muy especial que de verdad tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo hoy. El salmista declaraba desde el primer libro, en el capítulo 1, versículo 1 en adelante, habla de bienaventurado, aquel que no hace sentado en silla de escarnecedores. El dirigirnos a Dios, negarnos a nosotros mismos, sin señalar a nadie, viéndonos como si nosotros mismos estamos provocando aquello. El verdadero ministro, hermano, es aquel que está firme, retiene la doctrina del Señor, su enseñanza, y no pretende decir que es su opinión o es algo que él llegó en su profecía, sino que la palabra de Dios viene a ser la obra, que somos carta abierta, que somos esa luz, ese ejemplo, ese testimonio a otros. Hablamos claramente que la palabra de Dios también nos muestra que hoy, dice Colosenses 4:13, siendo personas firmes, aprendiendo el Evangelio de Dios, tú y yo podamos dar testimonio de nosotros mismos, de lo que hemos de vivir, de lo que hemos de hacer, y no nada más aquí, sino a donde quiera que vamos. Epafras, por ejemplo, había sido un instrumento de Dios, un ministro fiel, para comunicar la palabra de verdad. ¿Y la estaba viviendo? Sí. De ahí que la exhortación del Señor a nuestras vidas, incluso hoy, es que si escuchamos la palabra de verdad, tenemos que vivirla. Tenemos que palparla. Tenemos que ver que aquella enseñanza nos edifica. Y la gracia de Dios, que es en verdad, como la que hoy estamos aprendiendo, nos da la seguridad de que no es casualidad, ni son raras las veces en las que Dios se mueve, no, sino que Dios se manifiesta a los ministros fieles una y otra vez, constantemente. De ahí que lo llamó un consiervo y servidor. Tuvo el ejemplo claro de la vida y el reflejo del Señor Jesucristo. Aquello que tú y yo hoy escuchamos y vimos de la maravilla que el Señor Jesús se negó a sí mismo, que siendo el Hijo de Dios, vino y se entregó por ti, por mí. Y la obra que el Señor hoy nos muestra, nos permite ver de especial manera ese valor tan grande de ser llamados, una vez más, vuelvo a repetirte, sus ministros fieles. La pregunta obvia: ¿valoras en tu vida el ser un ministro de Cristo? ¿A qué vamos a hacer referencia con esto? Dijimos que la palabra importante que Dios también realiza es que nuestro llamado a ser siervos y consiervos es que vamos a vivir como esclavos, que es precisamente el ser siervo del Señor. Con mansedumbre, sumisos, y no porque algunos piensan que tienen que rebajarse, no, porque realmente por la obra de Dios ha sido tan perfecta que tú y yo estamos aquí de pie solamente por su misericordia. ¿Sí o no? ¿Qué merecíamos? La muerte. También habían tenido esa importante necesidad de humillarse ante el Señor, negarse a sí mismo, y así mismo siguieron el ejemplo tomando la forma de siervo, como lo hizo el Señor Jesús. En una ocasión yo le preguntaba: ¿usted escuchó la voz de Dios esta mañana cuando abrió sus ojos
A veces puedes ser tal vez literalmente, pero abriste la Escritura y le pediste a Dios de su gracia para que te guiara en este día. Hay algo muy importante que el Señor Jesús nos mostró. Dice Filipenses 2:7, vaya conmigo ahí. Al negarnos a nosotros mismos, el paso a seguir como ministros y fieles es que tú y yo nos despojemos. Cuando Pablo les dijo a los filipenses esto, el capítulo 2, versículos 7 y 8, les dijo, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, ¿qué dice ahí? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Obediencia. Y vamos a no a recordarlo brevemente así en cuanto a la Escritura, porque lo hemos venido escuchando, pero se mostró humilde siendo hombre. Y habla en género hombres y mujeres hoy aquí. Y la humildad se refiere a aquella disposición de rendirse completamente, sumiso, pleno en el Señor, obediente a su voz a través de ese evangelio. El principal ejemplo que el Señor Jesucristo mostraba era grande. Hacía milagros, maravillas, hablaba el mensaje del Dios Todopoderoso, Padre Eterno. Este es mi mensaje, decía, que yo comunique la verdad de mi Dios. Y muchos creyeron, ¿sí o no? Pero también mencionamos que muchos le rechazaron. Que incluso les dijo, no les tomes en cuenta, perdónalos, porque no saben lo que hacen. He venido, dijo, a hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y vaya que les enseñó a sus discípulos todo esto. Y en nuestra vida hoy lo está enseñando para que Él, sentado a la diestra del Padre, pueda estar preparado nuestra vida y sin dudar de lo que Él está mostrando hoy a nosotros, que fue fiel. Y fiel hasta la muerte. ¿Cuántos queremos ser fieles? Y mire, descubrí algo que quiero resaltar aquí. Despojarnos. Me puse a buscar un poquito más acerca de estas opciones que para nosotros como cristianos de repente utilizamos, pero quiero decirles que para ningún hijo de Dios o hija de Dios en esta hora hay ninguna objeción, porque solamente Dios es la respuesta, Cristo es la respuesta, ¿sí o no? Hay muchos obstáculos que nos impiden ser fieles ministros de Cristo. Hay muchos obstáculos que tienen que ver con nuestros pecados. Porque ¿cuántos ya no pecan? Pero ya no pecamos igual, ¿verdad que no? ¿Ya no mienten? Que es el más sencillo. Bueno, es que yo ya no digo malas palabras, ya no grito, ya no insulto a la gente, pero sigo mintiendo. Desde eso sencillo hasta algo importante que es una evidencia, hermanos. Porque a veces no somos dependientes de verdad de la ayuda de Dios. Porque Dios nos está enseñando y no nos dejamos enseñar. Escuchamos la voz de Dios y decimos, sí, amén, pero nos ponemos a la defensiva de cuando en cuando. Bueno, a veces yo, no sé usted. Somos confrontados de la falta de fidelidad y ¿sabe lo único que empieza a aparecer en nuestro corazón? Ay, hermano, ha de ser usted santo. No. ¿A qué le llamamos a ese pecado, hermano? Como evidencia. ¿No es el orgullo? ¿Sí? El orgullo nos lleva, sí, a consultar la palabra de Dios, pero no recibimos el consejo. De repente nos importa más la opinión de otra persona que lo que Dios dice. Y vaya que Dios nos habla de repente muy cerca. ¿Te habla a través de tu esposa, hermano? A veces de tu hijo. Dios nos habla de muchas maneras para poner atención. Y hay áreas importantes que nos hacen referencia a que nuestra mentalidad, ¿sabe qué es? Que nos lo sabemos todo.
Y de repente suele suceder que al aparentar ser un ministro fiel, que lo sé todo, solamente lo único que traigo a mi vida es dar una falsa apariencia. ¿Cuántas veces nos han dicho, de aquí nos vemos todos, y nos vemos muy santos, y levantamos nuestra mano, y derramamos nuestras lágrimas? Solo Dios conoce el corazón, no somos quien juzga. Dios habla a nuestra vida. Así es de que el orgullo es un obstáculo, sí, despojémonos de él. Dice Proverbios 18:12, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra es el abatimiento. Debemos de quitar de nosotros el orgullo. ¿Se acuerdan que les mencionaba este ejemplo de ahora que estuve en Guadalajara? Que veníamos donde estacionan, a una cuadra y media de la iglesia, y que me encontré con estas mujeres que venían hacia mí, que no me conocían, por supuesto, porque no saben quién soy yo, pero una de ellas venía diciendo, qué hermoso fue el mensaje, ¿verdad? Y la otra, yo no sé, ese pastor se repite mucho, y otra vez lo mismo. Ah, caray. Yo dije, ¿se lo sabe todo? ¿O qué está pasando? Mientras una estaba bien conmovida por lo que Dios había hecho en su vida, la otra decía, ay, es lo mismo, pero ya veniste, ¿no? Estás tranquila, estás contenta. Sorprendente. ¿Quién predicó? Pues quien haya predicado, pero hubo una palabra, porque cuando estuvimos nosotros hubo una palabra de Dios importante para saber que Dios nos muestra claramente quiénes somos. Hablamos de otra cosa que debemos de despojarnos para que vayamos ese camino a la fidelidad, y es otro obstáculo. Otro obstáculo que lo más preocupante es que lo único que quieres es cumplir tus deseos, tus preferencias por hacer. Los deseos de Dios sí, pero las necesidades y las peticiones principales sí de los demás. ¿A qué se le llama eso? Cuando quieres hacer algo de ti mismo, para ti. ¿No se llama, aparte de autosuficiencia, egoísmo? Aquí ya no hay egoístas, ¿verdad que no? Los dos. Es muy preocupante porque los ministros, hijos de Dios, tienen un deseo más importante que estar en la presencia de Dios. ¿Sí o no? Nuestra prioridad a veces es más importante y no está mal que, bueno, que no quiere que trabaje, o el trabajo Dios nos lo da por gracia, ¿sí o no? Pero cuando dependemos de Dios, suple, y Él sabe cómo, a pesar de mí, pero Él tiene a bien cubrir mis necesidades. Claro que en este país, pues lo primero que deslumbra es lo que te puedes comprar, lo que puedes adquirir, y después es más vivir esclavo para el mundo que para Dios. ¿Por qué? Porque a veces hay quienes tienen las tarjetas hasta el máximo y son esclavos ¿de quién? De los acreedores, ¿verdad? De los bancos. Perdón, aunque trabajen en un banco. Pero son opciones que pueden ser manejables, que Dios nos da la sabiduría, el entendimiento para vivirla. Desde eso hasta siendo egoístas de saber que Dios tenía una bendición tan especial hoy, y bueno, pues que tengo que venir el miércoles, porque si no, ¿cómo veniste hoy a la iglesia? ¿Con ese deseo de buscar de la presencia de Dios y que Dios lo llene todo en tu vida? O les decía a los sugieres, por un compromiso más, porque tienes que estar ahí. Hoy te toca servir. Por supuesto que no, porque nuestro anhelo es servirle. El don de Dios, saber que va más allá de un servicio, del amor por las almas. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho que no? Más bien no te ha contestado, se queda callado. Porque lo único que hace es respeta, pero también te llama y te ama. Dice la palabra del Señor, no hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Filipenses 2, 3 y 4. ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Queremos ser ministros fieles de Cristo?
observemos estos obstáculos. Le voy a mencionar otro. A lo mejor ya no estás ahí, pero a veces sacrificas tu fidelidad a Dios por adquirir y servir algo que tú adoras más que a Dios. ¿Qué se le llama eso? Idolatría. Bueno, ya no tengo otros dioses, dice la palabra de Dios, no tengamos dioses ajenos delante de Él. Uno de sus mandamientos, ¿verdad? Ya no te inclinas a ellos ni los adoras, porque adoramos a un Dios vivo que vive y reina. No lo vemos, pero Él está aquí. Y se manifiesta poderosamente. Que hay cosas que idolatras más que a Dios. Incluso personas. Porque hay quien ama más a su hijo, a su hija, a su esposo, a su esposa que a Dios. ¿Sí o no? Hubo una ocasión que hablaba con un pastor que amaba más su ministerio en la iglesia siendo pastor que amar a su propia familia. Porque para otros ese es el principal, ese es el llamado, el principal ministerio es el llamado que Dios te dio como pastor. Y tu esposa y tus hijos. Dios nos guarde de los ídolos, hermanos. Primera de Juan 5:21, hijitos, guardaos de los ídolos. Cosas, obstáculos que nos estorban para no ser ministros fieles. Uno bien sencillo, y a lo mejor se va a sorprender, pero es uno de los muy importantes. No querer trabajar en el área de la fidelidad. Y solo hacer lo requerido. Si no es decir que a veces decimos, es que estoy cansado, es que ya no puedo, escojo relajarme o dormir en vez de hacer lo que sabes y que debes de hacer cuando es posible hacerlo. ¿Qué es eso? ¿No es la pereza? ¿La flojera? O es que hoy no me toca estar en la alabanza, hoy no vengo a la iglesia. ¿Cuántos de ustedes han recibido una fortaleza de Dios cuando vienen a la iglesia, aún cansados? Quiero decirles, mi esposa y su servidor, que ya ustedes saben que trabajamos juntos. Estos 2 días trabajamos, nos tocó un trabajo muy, muy pesado. Y yo veía sorprendente de cómo mi esposa iba conmigo hasta las escaleras, hasta arriba. Y acabamos cansados. Llegamos ayer en la noche con calambres en las piernas y medio, pero nos pusimos en un momento a meditar en todo lo que Dios hacía con nosotros. Hoy podíamos haber hablado para decir, tenemos la excusa porque sí, el trabajo está pesado, bueno, es físico, ¿verdad? Algunos de ustedes trabajan con su mente. Pero quiero decirle que desde que empezó la alabanza, cuando nuestro hermano nos invitó a ver qué honroso, qué maravilloso es la obra de Dios, se me quitó el dolor de la espalda. Y a mi esposa la vi aquí sirviendo al Señor. Y decía, a ver, si no da por un calambre, ¿verdad? No, hermano, no podemos decir no al Señor, que nos lo ha dado todo y que nos da el privilegio de ser llamados sus hijos. Y aquí estamos, y no porque sea miércoles, porque sé muchos hacen mucho esfuerzo. Cuando nos tocó ir a Chulavista, sí es un esfuerzo físico, pero Dios lo recompensa y te da gozo, te da alegría. Y ves la mano de Dios moviéndose. Nuestros hermanos que vienen desde Los Ángeles. No fue ni una hora, ¿verdad? Porque con el tráfico. Pero nuestro corazón está dispuesto. De repente, si Dios nos tomara una foto, ¿cómo nos veríamos ahorita? Para que te sientas fortalecido. Si te sientes cansada, cansado, veas que Dios te da gozo, seguridad y en tu cuerpo físico la fortaleza que necesitas. Y para seguir adelante, lo que Dios quiere mostrar en nuestra vida es que tú y yo no seamos, dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Proverbios 13:4. Una vida de seguridad, de paz, de confianza. ¿Tú le vas a poder decir no al Señor que lo ha dado todo y ha sido fiel contigo? Yo no le puedo decir no al Señor, hermano. Si ahorita nos dijeran, ¿cuántos de ustedes están dispuestos a ir
Hay mucha necesidad, hermano. Usted nada más vaya a emergencia ahorita y viera cuánta gente está formada en el hospital, en emergencia, esperando a que lo atiendan. Que quiero decirle con mucha seguridad que Dios quiere hacer algo con cada una de esas personas, como lo quiere hacer ahorita aquí contigo y conmigo. Sanar nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, para ver esa fidelidad y poder ser ministros fieles. Y aún más, responsables. Si somos hijos de Dios, ha depositado en ti y en mí el ser dignos de confianza. Di conmigo, digno de confianza. ¡Qué privilegio! ¿Qué es ser digno de confianza? A ver. Que si Dios te dio una responsabilidad, sabe que la vas a cumplir. Y hablamos de unas palabras claves importantes. ¿Qué hizo el Señor Jesús antes de que fuese entregado? Y les dijo a sus discípulos, velad y orad. Siendo diligentes, entendidos. Y la palabra aquí que nos hace ser dignos de confianza es el cumplir su palabra, escoger el recrearnos con Él, no nada más en un entretenimiento de que ya vine a alabar al Señor y me sentí a gusto y hasta ahí, no, de tomar el lugar responsable, fiel, sin derrochar ni un minuto del privilegio que te da a ti y a mí de estar aquí en esta hora. Él quiere seguir haciendo milagros, maravillas, hermano. ¿Se ha dado cuenta que desde siempre en casa de oración hemos estado, que de repente, pues lógico, tenemos nuestros bajoncitos, pero Dios nos llama la atención y qué? Tenemos que enderezarnos, ¿no? No dijimos que de repente viene la sacudidita, que mejor se caiga lo que nos estorba, que nos corte el Señor por completo. ¿Sí o no? Es ahí en tu manera de pensar y en la mía que seamos legítimos, responsables, poner las prioridades de Dios haciendo lo que Dios nos dice. Por eso es que estamos tan preocupados y dice preocupados por otras cosas, predisponiéndonos, estando pensando mucho antes de que sucedan. ¿Y cómo le vamos a hacer? ¿Y qué va a pasar? Cuando Dios dice, yo estoy contigo. ¿Qué le dijo al apóstol cuál fue el apóstol que dio un paso afuera de la barca y empezó a caminar y después se hundió? A ver. De repente volteó para abajo. En su humanidad, pues yo creo que todos volteamos, ¿verdad? Y vemos nuestros problemas. ¿Pero qué dijo? Sálvame. ¿Y el Señor Jesús? Ahí está, hermano. Hay gente que dice, esa es la vida de la iglesia todo el tiempo, es lo mismo. No, hermanos. Dios tiene y descontinúa el que en ti y en mí se quite todo aquello y haya confianza, seguridad en el tiempo que Dios nos da, aún en el tiempo de angustia. Porque Dios es soberano. Más bien démonos cuenta qué está pasando por esa situación que estamos viviendo. Es muy fácil señalar y a la ligera, pero ¿qué estás viviendo? Decirte que mantener nuestra vida en el Señor, dice Gálatas 1:10. Pues, como pregunta, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Y luego les preguntó también a ellos, ¿o trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, ¿no sería siervo de Cristo? Cada uno de nosotros nos vamos a dar cuenta aún más de ese deseo de dar un paso más firme a ser un fiel ministro de Cristo. A que esos pasos hacia la fidelidad nos permitan ser esos hombres y mujeres, mayordomos, ministros, que quiere Él que seamos, que demos pasos firmes para tomar el crecimiento que Dios quiere. Pues no quiere que nos quedemos enanos, Él quiere que crezcamos, quiere que maduremos. Ya no quiere que pienses de esa manera, bueno, ¿y cómo va a ser? Oh Señor, si tú eres fiel, tú estás aquí. Y por eso oramos los unos por los otros. Viene el Señor, te levanta. Nosotros debemos de estar firmes, el saber que el crecer en la fidelidad de Dios nos va a permitir hacer las cosas correctamente, evitando o brincando estos obstáculos. ¿Cuántos quieren llegar a la meta? Por eso Dios nos prepara. Dice Efesios 4:24,
vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿De quién debemos de vestirnos? Del nuevo hombre. ¿Quién es el nuevo hombre? Cristo. Y si ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, ¿qué está haciendo las cosas? Nuevas, perfectas. Y ese es el primer paso para tomar esa seguridad. Y tomar en serio lo que Dios dice, lo va a hacer. A veces no lo entendemos, pero es lo más importante que llevamos en la carne como una lucha constante. Debemos de despojarnos, di conmigo, despojarnos de todo esto que nos asedia. ¿Qué dice que es el deseo de la carne? Vaya conmigo, bueno, usted se lo sabe, Gálatas 5, 17 al 24. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Y más adelante, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hombres y mujeres dispuestas a luchar, conscientes de que estamos comenzando a dar ese paso de fe en la fidelidad. Y no es fácil. Yo lo estoy diciendo, pero no es fácil. No es fácil, pero Dios está contigo. Y es el provecho, el beneficio para tu vida y la mía. Abramos claramente nuestros ojos, hermano. ¿Qué debemos de adoptar despojándonos del viejo de hombre? El nuevo hombre. ¿Qué hay en el nuevo hombre? Señala que hay un verdadero arrepentimiento. Señala que comienza a escudriñar hasta lo más profundo de su corazón. Y empieza a ver que la palabra de Dios está ejerciendo un efecto importante. Ya no quiero ser igual, Señor. ¿O cuántos quieren seguir siendo como hasta hoy son? Creo que nuestra naturaleza adámica ya estamos cansados, ¿sí o no? Aún más, viene la palabra de Dios y entonces tú y yo escuchamos su consejo, que está contigo, que está conmigo. Y su consejo es piadoso. Y su consejo nos muestra esa referencia en la que cada uno de nosotros va a observar lo que necesita. ¿Qué dice el Salmo 139? Vaya conmigo, por favor. Ahí lo vamos a leer juntos. Vamos a escudriñar la palabra de Dios y buscar su consejo. ¿Sí? Ahí está la petición de tu corazón y el mío, como el salmista David. Salmo 139, 23. ¿Qué dice? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad, en mi camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Este tiempo es pasajero, hermanos. Aquí está la seguridad de estar en una vida con Él, en una vida eterna para siempre con Él, en una vida de seguridad que donde la palabra del Señor me permite estudiar y diariamente ver en la Escritura lo que hay en mi corazón. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Lo conoce? Pruébame y conoce mis pensamientos. Y sabe Él que hay camino de perversidad. Hoy quiere guiarnos a un camino eterno. ¿Qué le dice al joven? Jóvenes que están aquí. Bueno, todos somos jóvenes de 1,99 años. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Salmo 119, 9 al 11. Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y si esa propuesta está en ti y en mí, podemos seguir en ese camino fieles al Señor, ministros de Él. ¿Nos va a salvar? Nos va a guiar. Lo está planeando todo. Él está renovando nuestra mente, hermanos, en este mismo instante. Él está determinando en nuestra vida si tú y yo de verdad estás pensando en tomar esa decisión de cambiar, de pedirle al Señor que te ayude, que me guíe, que me
dé la fortaleza para vencer a través de la prueba, de la tentación. ¿Estamos dispuestos? De ahí que esa convicción plena de lo que el Señor nos muestra nos va a dar la libertad y ya nos dice en su palabra: bienaventurado aquel siervo al cual cuando el Señor venga le halle haciendo así. ¿Cómo te va a hallar? Si estamos preparados, si como hijos venimos y hacemos la voluntad de Él, y si Él nos permite ver su fidelidad, tú y yo somos fieles siempre para caminar en su voluntad. Aún, fíjense, lo mencioné claramente en la ocasión anterior, aún en sus últimos momentos antes de ser entregado, oraba al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Toda circunstancia que estemos viviendo hoy, hermano, es parte del propósito de Dios para que nos muestre qué estamos haciendo. ¿Estamos siendo ministros fieles? ¿Estamos siendo aptos para recibir esa plena confianza? Así que esta interpretación de ser siervos fielmente al Señor, representantes de Él, servidores de Él, y no solamente hacer lo que sea necesario, sino todo lo que en nuestra vida dependa para hacer la obra que Dios quiere. La milicia de ser mensajero del Señor, ministro de las necesidades del pueblo de Dios, porque todo lo que haga posible esa fidelidad te va a permitir también tener esa competencia de saber que estamos bajo la autoridad de Cristo, y todas las cosas nos van a ayudar para bien a los que son llamados sus hijos. ¿Qué deseas hacer, hermano? ¿Qué tienes en tu corazón para definir en tu vida hoy? ¿Interpretar la palabra de Dios a nuestra manera o ver con gratitud y de una manera sincera que lo que hoy está dándonos es una palabra de vida? Y que con acción de gracias tú y yo tenemos como este pueblo de los colosenses defender el ministerio y vivir fieles al Señor hasta que nos llame a su presencia. Muchos rechazaron, si ustedes leen con calma y cómo los colosenses vivieron circunstancias. Muchos rechazaron. Sí escucharon. ¿Cuántos escuchamos hoy? Que no rechacemos su palabra. Muchos calumniaron incluso, aunque les hablaron la verdad. Pero a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, dice Colosenses 1:5 en nuestra escritura, la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, también está en tu corazón y el mío. Nos declara su amor. Sin duda, quiero decirle que una de las circunstancias importantes que nuestra vida va a enfrentar es saber si somos de verdad hijos de Dios, amándonos unos a otros, teniendo fe y esperanza. Hablando del amor, de la referencia importante del hecho que menciona ese objeto del amor de los colosenses, de padecerlo y sufrirlo todo por causa del Evangelio. ¿Qué quieres hacer para que tus hijos de verdad caminen en el Señor, por ejemplo, hermano? ¿Qué vas a hacer? Hasta mi vida misma, ¿verdad, Señor? Lo que sea necesario para que no se pierda. ¿Qué está haciendo el Señor Jesucristo en este mismo instante? Que ninguno se pierda, que todos procedamos al arrepentimiento y que nos mantengamos fieles. El tiempo transcurre rápido. Pablo puntualizó algo muy importante, hermanos: el amor que es en el Espíritu, un amor correcto, un amor perfecto. Dice Romanos 15:30, os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Él clamaba para que oraran por él, por su necesidad que tenía también. ¿Cuántos tenemos necesidades? Todos. Para él era importante que orásemos juntos en esa vida del Espíritu, diciendo que el amor que manifiesta el fruto de la obra nos da una vida de paz. ¿Cuál es el fruto otra vez del Espíritu? Gozo, paz, paciencia, benignidad. Para que os dé, dice Efesios 3:16, por caso del tiempo se lo leo, anótelo. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu.
Y algo bien importante dice el versículo 17 de Efesios 3. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en el amor, ¿cómo podamos vivir siempre? Siendo reflejo de su amor, ¿verdad? Ese amor fraternal intenso, que antes de sentir envidia, coraje, orgullo o todo lo que tú quieras, puedes ver el amor de Dios. En esa referencia del Espíritu que hace defensa de la palabra de Dios. De lo que hoy aprendemos, vivamos. Por supuesto, hermanos, que de repente si no nos interesa, vamos a ser incapaces de amar verdaderamente, como Cristo amó. Y déjeme decirle que el amor, usted y yo lo sabemos, el amor no es una cuestión de palabras y de sentimientos. Te quiero mucho. No, yo te valoro mucho. No solamente de palabras, sino de hechos. Di conmigo de hechos. Porque se ha extinguido el amor. Si realmente existe el amor de Dios, tú y yo seremos hombres, mujeres que practiquemos la obra verdadera de Dios. El aparente o el ser aparentes en las acciones solamente queda en palabras, pero la motivación verdadera es la que acompaña el verdadero amor del Espíritu de Dios que mora en nosotros. ¿Quieres ser responsable? ¿Quieres tomar esa posición de ministro verdaderamente y crecer en el Señor para con fidelidad ver su obra? El amor que tenemos por todos los santos debe de manifestarse de muchas maneras y practicarlas constantemente. Claro que va aún más en ese sentimiento entrañable. No estamos solos, Dios está con nosotros y se centra una vez más en estos versículos. Diga conmigo, fe, amor y esperanza. Y vale la pena recalcarlo, dígalo fuerte conmigo otra vez. Fe, amor y esperanza. Que se arraigue en nuestro corazón, hermanos. ¿Damos gracias a Dios por ello? Pongámonos de pie. Yo lo voy a invitar a que valoremos este tiempo que Dios nos da, hermanos. Aún más, porque es un privilegio estar en su presencia. Y cantamos, ¿verdad? Es incomparable. ¿Qué más dice? La manera en que tú y yo dispongamos nuestro corazón, fe mueve la mano de Dios. El amor los unos por los otros. Y luchando constantemente para que al final de todas las cosas Dios nos permita ser esos ministros de un nuevo pacto. Que eso es lo que sí. Donde Dios extiende su misericordia y tú y yo tengamos un triunfo constante que es en Cristo. Que es esa fragancia, ese aroma grato, fruto de labios que glorifican su nombre. Que en nosotros en todo lugar, hermanos, sea glorioso el servir a Dios, caminar conforme a su voluntad, vencer con el bien y el mal, luchando cada día con lo que Dios ha puesto en tu mano. Y a tu lado está tu esposa, tus hijos, hermano, hermana. Aquí estamos, tus hermanos, en medio de la congregación. Cierra tus ojos. Gracias, Señor, porque nos das ese entendimiento, nos das esa mente correcta para que abunde tu gracia y tu misericordia, Señor. Y es en cada uno de nosotros el hecho de tener gozo y aún más gratitud en nuestros corazones, Señor, porque nos hablas con amor y nos hablas con la verdad, Señor. Aquí estamos, Señor, aquí está nuestra vida, aquí está nuestra condición, Señor, en la que nos encontramos. Debemos de estar preocupándonos más, Señor, incluso aquello que nos desanima, que nos desalienta, con cosas, Señor, que a veces no muestran otra condición, pero hoy escuchamos tu palabra, tu consejo, Señor, y queremos estar firmes, Señor, dispuestos en ti para lo que tú muestras hoy en nuestra vida, esa libertad, Señor, de que nos has declarado un amor perfecto y pleno, Señor. Dice tu palabra que podemos escucharlo de día y de noche, Señor. Y hoy, Señor, no cesaremos de orar los unos por los otros y pedirte, Señor, pedirte que podamos ser llenos de tu conocimiento en tu voluntad.
que esa vida de tu Espíritu, Señor, nos permita andar como dice tu palabra, como es digno, agradándote en todo, Señor, llevando fruto, Señor, en toda buena obra, creciendo, Señor, en tu conocimiento, y sobre todo en el fortalecernos en ti, en tu poder, Señor, dices claramente, Señor. Hoy das plenitud de gozo, Señor, a nuestras vidas. Permítenos ser aptos para ser partícipes de tu herencia cada día, Señor. Entendidos, Señor, para vencer todos estos obstáculos que puede haber en nuestra vida, Señor. Todas aquellas circunstancias que en nuestro mismo corazón, Señor, estorban, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Guíanos. Danos la seguridad, la firmeza en nuestro corazón de ver tu obra maravillosa, de estar aquí hoy gozosos, Señor, aprendiendo de ti y llevando a cabo, Señor, una vida que solo te agrade y glorifique tu nombre, Señor. En tus manos preciosas estamos, Señor. Conoces el corazón, conoces a cada una de nuestras vidas, Señor. Tú sabes, Señor, lo que necesitamos en esta noche. Bendito seas, Señor. Tus manos preciosas están, Señor. Tus manos preciosas están.